sólido pueda, ¿no es cierto?, tener cierta relación entre sus componentes con el disolvente que nosotros vayamos a utilizar, mediante el cual se genere la transferencia de masa, eh, donde los componentes a separarse son altamente solubles, ¿no es cierto?, en relación a los componentes no deseados. En este sentido, nosotros vamos a hablar de tres componentes: el sólido o el soluto que nosotros vamos a extraer de la operación como tal, un solvente, en este caso puede ser agua o u otro solvente específico en donde el sólido pueda difundirse a través de este. Y finalmente, lo que vamos a generar nosotros es un componente no deseado denominado inerte, y este es el que vamos a nosotros a descartar. Muy bien, entonces, así los tres componentes a partir del principio físico-químico que se desarrolla en esta operación. Vamos a utilizar una denominación que para ustedes es conocida, la lixiviación. ¿Y en qué consiste la lixiviación? Es la separación de un soluto contenido en un sólido a través del contacto en un disolvente líquido. Eh, He ahí, ¿no es cierto?, que la operación que rige este contacto sólido-líquido es la transferencia de materia y el equilibrio de solubilidad. En la operación, nosotros debemos de separar un soluto valioso, el cual es requerido en el mercado. Eh, Vamos a generar a través de esta separación un sólido inerte y en el contexto de las operaciones industriales, este proceso es altamente utilizado en la minería. Entonces, vuelvo a repetir, la extracción sólido-líquido se ve en la industria y vamos a definir cada uno de los conceptos con ejemplos sencillos. Por ejemplo, la extracción por inmersión y la extracción por percolación. La extracción por inmersión se asemeja prácticamente a sumergir completamente un sólido en un líquido. Luego, el líquido se extrae en un componente del sólido conforme pasa el tiempo. ¿A qué asemejamos nosotros la gráfica que ustedes ven en pantalla? ¿A qué actividad cotidiana nosotros podemos análogamente analizar como una extracción por inmersión? Cuando nos hacemos de ingeniero, ¿Perdón, cuándo? No lo escuché muy bien. cuando nos estamos haciendo un té de bolsita ingeniero, eso. Exactamente. Cuando nosotros, prácticamente a la hora del té, tenemos una bolsita de té que
fácilmente lo podemos encontrar en nuestras alacenas, ¿no es cierto? La bolsita de té la sumergimos en una taza de agua caliente. Entonces, ese es el principio básico de extracción por inmersión. Vamos a sumergir completamente el sólido que está en la bolsita de té en un líquido. Luego, el líquido extrae el componente del sólido conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿no es cierto? Ahí nosotros vemos el primer ejemplo de extracción por inmersión. Muy bien, sigamos. En la extracción por inmersión, ¿no es cierto? Eh, Podemos nosotros además verificar que el sólido que vayamos a utilizar en esta operación debe estar molido o triturado para facilitar la extracción del soluto correspondiente. Podemos utilizar para ello, ¿no es cierto?, dispositivos mecánicos y definiendo la operación, estos sean continuos o discontinuos. Entonces, eh, como en el caso de la difusión, podemos hacer uso de factores o de herramienta o tecnología externa para acelerar nosotros que podamos obtener el producto final, ¿no es cierto?, mediante tecnología y tener el producto con la mayor calidad posible. Entonces, a partir de eso, analizamos lo que refiere a la extracción por percolación. Dice, en la extracción por percolación, el flujo de un líquido se pasa a través del sólido, el cual pasa por una capa permeable. Ahora bien, mediante un medio filtrante se obtiene el extracto. Si lo anterior era definido, ¿no es cierto?, por la sumersión del sólido en un líquido, este fenómeno es distinto. Y entonces nosotros a qué asemejamos este otro registro fotográfico que ustedes ven en pantalla. Cristian Mauricio, Hija, la destilación del café. a la destilación del café, por ejemplo, no a la destilación del café que nosotros tomamos, ¿no es cierto?, sino a lo que hacíamos con anterioridad. Teníamos café al cual nosotros le añadíamos agua, es decir, el líquido, el flujo pasa a través del sólido por una capa permeable. En este caso ya tenemos equipos diseñados para este objetivo. Entonces, por percolación se asemeja a al uso de un componente que nos va a permitir a nosotros separar, ¿no es cierto?, el sólido a través de un flujo en movimiento. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos sencillos de extracción sólido-líquido. En la extracción por percolación en minería, los disolventes pasan a través de un lecho formado con partículas granuladas previamente tratadas con equipo especializado. Eh, Se utiliza mucho este método en la minería y se denomina, ¿no es cierto?, columnas o percolación en proceso y en formación de pilas. Este proceso se desarrolla en estado no estacionario, ya que existe un movimiento del líquido, el cual pasa a través de una membrana continua que
extrae del compuesto granulado una sustancia, en este caso el soluto que se requiere de dicha operación. Por consiguiente, vamos a nosotros obtener el soluto y este va a ser el extracto que nosotros vamos a utilizar. Entonces ya estamos viendo nosotros acá definiciones, bueno, previas como disolvente y extracto. Este, esta operación es utilizada, vuelvo a repetir, en minería y como vamos a ver o apreciar en un ejemplo posterior, ahí es donde van a tener una mejor visualización de lo que estamos tratando de explicarles. Créanme que reviso la segunda pantalla que tengo y tengo una baja señal en cuanto a mi presentación, pero les voy a pedir por favor que vayan retroalimentándome en el desarrollo de la misma para que pueda yo subsanar estos bajones de señal que tengo acá en la facultad. Bien. Eh, Factores para un buen rendimiento de la operación. Vamos a analizar un conjunto de variables que nos van a permitir a nosotros tener un mejor rendimiento. El primer factor o la primera variable a analizar es la temperatura. Y ahí nosotros vemos que por lo general la solubilidad de los sólidos aumenta con la o con el incremento de la temperatura, ya que los procesos tienen un buen rendimiento en comparación a la temperatura ambiente. Por tanto, eh, la utilización de este factor es, es de beneficio para el proceso, determinando siempre qué sustancia o qué elemento nosotros vamos a proceder a utilizar. Entonces, uno de los factores de rendimiento que nosotros vamos a analizar en dichas operaciones es la temperatura. Ahora bien, si nosotros tenemos al contexto o nos adherimos al contexto del análisis del rendimiento, vamos a tener otro factor, que es el tiempo de contacto entre el material o el agente lixiviante, en este caso el solvente, con el o los minerales los cuales vamos a tratar en este tipo de operación. Y ahí el tiempo de contacto tiende a eh, tener un mejor rendimiento en el proceso. Por eso dice, por ejemplo, en la presentación que a mayor tiempo de contacto entre sólido y líquido, se tiene una extracción con mayor grado. Por tanto, también es necesario determinar los tiempos adecuados en los cuales la operación se debe llevar a cabo. Cuando nosotros hablamos de procesos, el tiempo es fundamental para que nosotros podamos tener un mejor rendimiento. Generalmente, cuando nosotros hacemos los cálculos, los equipos con los que contamos, vuelvo a repetir, son fabricados a presión, temperatura o en condiciones de ambiente sobre el nivel del mar. Es decir, ¿no es cierto?, a una temperatura, presión atmosférica que no está básicamente bajo las condiciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en otro punto distinto, en este caso analizando a la ciudad de La Paz. Entonces, ahí nosotros
tenemos nomás deficiencia de investigaciones que nos puedan facilitar tener procesos con rendimientos altos. Ya tomen en cuenta entonces esta situación. Los tiempos de contacto en distintas operaciones no la tenemos, o sea, nosotros no tenemos información parametrizada en Bolivia de los mismos. Por tanto, la bibliografía que generalmente a la cual acudimos es de otro país y en otras condiciones de presión y temperatura y altura sobre el nivel del mar. Eh, Vamos a describir tres tipos de lixiviación, entre los cuales vamos a mencionar a la lixiviación dinámica, en donde se procede a la agitación de todos los componentes. Es uno de los métodos más rápidos, en donde básicamente los tiempos de operación están entre 30 a 100 minutos. Son utilizados en procesos industriales continuos, por ejemplo, para la obtención de metales preciosos y cobre, para lo cual vamos a utilizar circuitos en tanques para asegurar el agotamiento total, es decir, del sólido que nosotros vayamos a tener, lograr la mayor cantidad de extracción del producto, del soluto que vayamos a requerir en el proceso de producción. La lixiviación por percolación en bateas o bats nos muestra un plazo en un tiempo de operación entre 2 a 14 días. Eh, y la industria ha analizado este tiempo y para tener la mejor recuperación, incluso se ha obtenido valores de hasta 30 días para optimizar los procesos de recuperación de un soluto, el cual nosotros vemos apreciable en la operación. Entonces, eh, he ahí, bueno, que los tiempos, en este caso, en el proceso de extracción sólido-líquido, es un factor importante a analizar. Eh, Otro contexto viene a ser lo que es la lixiviación en pilas. Y este es el más utilizado, por ejemplo, en las minas del norte de Chile para la extracción de minerales como el cobre. Este proceso es bastante lento, dura entre 45 hasta 90 días. Eh, Vuelvo a repetir, la finalidad es recuperar del suelo o de la tierra que existe en esos lugares sulfuros, por ejemplo, como el cobre. Depende mucho de la adición de aditivos químicos para acelerar el contexto de producción. Y con el siguiente video ustedes van a enfatizar y analizar de mejor manera lo que estoy tratando de explicarles. Ahora bien, para que nosotros analicemos un mejor rendimiento, lo que debemos hacer es hacer un pretratamiento de los sólidos, los cuales vamos a someter en el proceso de extracción. La agitación con factores externos, ¿no es cierto? La agitación mecánica que es importante para disminuir el tamaño de las partículas que van a ser utilizadas en el proceso de extracción. Vuelvo a repetir, este proceso hace referencia a la interfaz sólido-líquido, ¿verdad? En donde nosotros vamos a extraer del sólido un componente rico en un determinado elemento. Ahora bien, para determinar el rendimiento de esta operación, nosotros vamos a analizar tres componentes dentro de todo el proceso. En este caso viene a ser el soluto, el cual nosotros queremos recuperar,
El solvente que vamos a utilizar, un concepto ahí muy importante es la solubilidad, como en el anterior caso, ¿ya? Y finalmente, los inertes o los desechos que vamos a generar después de dicha operación. Entonces, la interfaz entre sólido y líquido nos va a nosotros proporcionar un mejor rendimiento, pero para eso también tenemos que realizar a la materia prima, en este caso a los sólidos minerales, un pretratamiento por el cual vayamos a acelerar la extracción de este sólido. Además, entre ellos podemos utilizar factores externos para que, nuevamente vuelvo a repetir, se acelere este tipo de operaciones. Ahora, este tipo de operaciones se utiliza mucho en la lixiviación de oro, plata y cobre. ¿Cuál es el método a utilizarse dentro de este tipo de operación? En la minería, por ejemplo, vamos a nosotros tener o triturar todo lo que corresponde a la materia prima o a las cargas, ¿no es cierto?, en donde nosotros vayamos a tener la materia prima. Se apila en pilas, dice, es decir, vamos a generar nosotros bateas en donde vamos a tener la materia prima y ahí nosotros vamos a aplicar un solvente mediante rociadores que van a fluir a través del lecho fluido, del lecho sólido, ¿no es cierto? Y por gravedad y el componente de solubilidad van a arrastrar al componente o a la sustancia pura, al soluto correspondiente, hacia un lugar en donde nosotros vamos a proceder a su refinado. Bien, entonces, por ejemplo, las ventajas en este contexto de la extracción sólido líquido nos permite procesar volúmenes altos, ¿ya? En donde nosotros vayamos a tener concentraciones muy bajas eh, del soluto que queramos recuperar. En este contexto, la tecnología ha ido creciendo y mediante esta situación se ha procedido a identificar otros componentes distintos al soluto que nosotros o queremos extraer. Eh, y de ahí que se habla mucho en este tipo de operaciones para la producción de cierto soluto en los componentes de materia prima, el concepto de piezas raras. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? Esa definición. ¿A qué nos referimos con piezas raras? Es el próximo boom de la industria, ¿no?, minera, y estos componentes básicamente sirven de materia prima para la producción de sistemas electrónicos. Entonces, ¿alguien ha escuchado ese concepto? Por favor, si nos puede comentar algo. ¿En qué consiste la extracción de tierras raras? Y que lo poco que he escuchado de las tierras raras son que, bueno, obviamente están en mucha escasez y que sirven de mucho para las tecnologías que se vienen, ¿no? Que es para, que son únicas, ¿no? Para poder, mm, ¿cómo le diría?
para producir tecnología, ¿no? Estas tierras se utilizan, ¿no? Para que sean Pa- más óptimas, ¿no? para producir componentes específicos en aparatos electrónicos de alta tecnología. Entonces, y ahí, bueno, que básicamente se ha empezado a analizar, ¿no es cierto?, a través de la extracción de minerales, este nuevo concepto que nosotros eh, todavía no lo estamos viendo, pero se dice que Bolivia es uno de los países con una gran cantidad de este tipo de tierras raras para su explotación. Entonces, van a verlo con posterioridad seguramente cuando ustedes ya estén desarrollando su profesión como tal. Bien, les voy a mostrar el siguiente material para que puedan ustedes tener claro de lo que vamos a hablar básicamente en la parte del CAD. Eh, a ver, empecemos. Sistema de lixiviación en pilas. La superficie de las canchas de lixiviación o área de apoyo de las pilas de mineral consideran una preparación previa, disponiéndose una carpeta de membrana impermeable, colocación de tubos de vaciado y sobre estos una capa protectora de 1 metro de altura con material de características físicas definidas, denominándose a este proceso como sistema de drenaje. Una mezcla homogénea de ácido es irrigada en las pilas a través de un sistema especial de cañerías, mangueras, goteros, válvulas y aspersores, generando una solución enriquecida de cobre o PLS, Pregnant Leaching Solution. Las soluciones de lixiviación son recogidas por cañerías de drenaje. Una vez completada la irrigación, drenadas las soluciones y lixiviado todo el cobre, se retiran los ripios o aquellos materiales que permanecen como residuos del mineral, con el objetivo de volver a formar nuevas pilas. Para esto, se cuenta con una rueda excavadora de capachos tipo rotopala, que transporta el material lixiviado a través de 3 kilómetros de correas hacia un equipo esparcidor llamado spreader, los cuales depositan el ripio en los botaderos, siendo nuevamente tratados mediante el sistema de depositación y lixiviación secundaria. Operación que desde su puesta en marcha permite obtener una producción adicional total de 50.000 toneladas de cobre fino durante el periodo 2012-2016. Bien, analizando el video, pueden notar que el contexto geográfico al cual hace referencia el material es el norte de Chile, prácticamente los territorios que nosotros habíamos perdido ya en una guerra anterior con ese país. Estos territorios, ¿no es cierto?, son ricos en cobre. Y finalmente, donde se utiliza en minería este tipo de extracción, básicamente es en la explotación del cobre como tal. Y el mismo o la misma tecnología se utiliza para la explotación de otro tipo de minerales. Entonces, quienes vayan a trabajar, por ejemplo, a las minas correspondientes a la explotación de minerales, van a ver este tipo de sistemas. Ya, no así, no están visto este tipo de sistemas, por ejemplo, en la extracción de oro en el norte del departamento de La Paz. Vuelvo a repetir, el ámbito geográfico del video hace referencia al norte de Chile, territorio en donde básicamente se aprecia un contexto árido y altiplánico. Y como el sur del departamento de La Paz, Oruro y Potosí son complemento a esos territorios, nosotros tenemos una gran posibilidad de poder tener grandes cantidades del mismo material y poder utilizarlos en nuestra industria. Lo que falta ahí
es básicamente gente que haga y elabore proyectos de esa naturaleza, análisis de laboratorio que complementen tal situación y a través de eso nosotros podamos generar ideas de emprendimientos tanto en los municipios y, ¿no es cierto?, en el eje de los departamentos a través de sus gobernaciones. Entonces, nosotros deberíamos de analizar este tipo de sistemas posiblemente con la tecnología más adelante para que podamos explotar nuestros suelos que corresponden al departamento de La Paz. Bien, entonces, ahí, valga la redundancia, el norte de Chile es un suelo árido, ya a través del cual, ¿no es cierto?, se genera mucha economía. Y nosotros tenemos un suelo árido pero rico en minerales. Lo que falta ahí es el análisis de este tipo de suelos y que nosotros vayamos a poder explotar mediante este tipo de operaciones y procesos. Se ha entendido el contexto del sistema de extracción por percolación que se utiliza en la industria minera. Muchas gracias. Digamos, la extracción por inmersión la utilizamos más en la industria alimentaria. Entonces, a ver, hagamos una analogía y una recapitulación. La extracción por sistemas de percolación la vamos a utilizar nosotros en el contexto de la explotación de recursos mineralógicos, ¿no?, de minería. Ahí a través podemos obtener materiales y elementos, ¿no es cierto?, mediante este proceso, minerales que la industria los requiere. Ahora bien, ese contexto por percolación hace referencia al movimiento de un fluido, ¿no es cierto?, a través del sólido. Entonces, ahora bien, la extracción por inmersión en la industria alimentaria es utilizada, por ejemplo, para la utilización y no, para la producción, en este caso, de aceite. A ver, dice, este tipo de extracción generalmente se la realiza en tanques con una cantidad determinada y de materia orgánica desmenuzada. Este material se introduce eh, posteriormente, dice, el objeto a tratar va a ser homogeneizado, ¿ya? Eh, Vamos a utilizar también en este contexto un agente externo para agitar la aceleración de la transferencia de masa. Este dispositivo nos va a permitir a nosotros tener un mayor rendimiento. Ahora bien, bajo esa explicación, ustedes ya han ido a visitar una planta de producción de aceite crudo. Pregunta, nosotros obtenemos aceite a partir de qué materia prima. Clase por avanzada, señoritas y jóvenes. ¿Cuál es la materia prima para la obtención de aceite? Ingeniero, las semillas de soya. Las semillas de soya y las semillas de... Girasol, Mira, Inge. Entonces, en ese contexto, a ver, permítanme analizar la siguiente situación. Ambos, ¿no es cierto?, son o tienen una estructura sólida, ambas semillas. Entonces, nosotros lo que hacemos es introducirla en un tanque, ¿no es cierto? Desmenuzamos o trituramos estas semillas
¿ya? Y posteriormente lo que hacemos es someterla a un proceso de extracción, sin antes, ¿no es cierto?, someterlo a un proceso de homogenizado para acelerar el proceso. A partir del proceso de extracción en este tipo de sistemas, nosotros obtenemos, ¿verdad?, la torta de soya, por ejemplo. Ya en este caso, a ver, analicemos de mejor manera esta situación. Vamos a analizar los componentes en el proceso de extracción por inmersión. El soluto que nosotros queremos extraer de las semillas, ¿no es cierto?, de estos productos son las oleoresinas, el aceite. Bien, este es el soluto en cuestión, el aceite crudo que posteriormente va a ser tratado y refinado. Pero en una primera etapa nosotros obtenemos el aceite de estos productos. ¿Qué solvente utilizamos nosotros para la extracción de este aceite en estas semillas? ¿Qué solvente es el más utilizado? No vayan a decirme agua porque el agua y el aceite, ¿no es cierto?, tienen distintas propiedades. ¿Qué solvente utilizarían ustedes para la extracción de aceite de las semillas, por ejemplo, de soya y podamos tener nosotros finalmente un producto en este contexto de la operación? Bien, vamos a utilizar un solvente. ¿Cuál es ese? El hexano, Ingeniero. uno de los más utilizados, ¿verdad? Ahora bien, a partir de la utilización del segundo componente que va a ser el solvente, tenemos el soluto, ¿no es cierto?, que viene en la semilla, en la materia prima. Y una vez que nosotros pongamos en contacto en este tipo de sistemas al solvente y al soluto, vamos a generar, ¿qué cosa? Un tercer componente, al cual nosotros le vamos a llamar inerte. En este caso, ¿cuál es el inerte que se genera de esta operación de extracción? En la soya, por ejemplo, ¿alguna vez han consumido pastel de soya? Torta de carne de soya, así le llaman generalmente. Entonces, esa torta de soya es el inerte que nosotros vamos a obtener de esta operación. Vuelvo a repetir, así como en el caso de los minerales. Ya en este caso, nosotros vamos a tener un soluto, el cual va a estar dentro de la semilla, ¿no es cierto?, de soya. Bien, para extraer el aceite que está dentro de la semilla de soya, al cual nosotros vamos a denominar soluto, vamos a necesitar un solvente. Ustedes han mencionado, ¿no es cierto?, el hexano. Ahora, en esta operación se va a generar el aceite que va a salir por una de las salidas de los dispositivos, pero también vamos a generar un inerte, en este caso, la torta de soya. Entonces, ese es un sistema de extracción, en este caso por inmersión, que se utiliza en la industria alimentaria. Bien, esa es la diferencia con el sistema de extracción por percolación que se utiliza en la industria minera. Bien, y ahí la diferencia entre ambos, pero ambos utilizan el concepto básico de soluto, solvente e inerte. En este caso, ¿no es cierto? En el caso de la industria minera, va a ser toda la cantidad de residuos, ¿no es cierto? Tierra, en este caso, que ya no tiene el mineral o el componente que nosotros hemos deseado extraer. Bien, esa es la diferencia. Ahora bien, el sistema de extracción por inmersión es un proceso homogéneo donde
que se puede controlar los compuestos solubles. Podemos determinar las fracciones correspondientes. En el cálculo que nosotros vayamos a trabajar, vamos a determinar las fracciones o las fracciones másicas, ya no en este caso la fracción molar. Ya en este caso nosotros vamos a trabajar con fracciones de masa para la determinación de los flujos de salida, los flujos de entrada y las fracciones que se tienen de sólido, de solvente y de un inerte. Entonces, esas tres variables vamos a analizarlas dentro de este contexto. Ahora bien, nosotros vamos a repetir la operación hasta que logremos eh, obtener la mayor concentración de soluto en el proceso de extracción. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Se ha entendido lo que estamos tratando de explicar con el proceso de extracción por un sistema de percolación y el otro por inmersión? Muy bien. Ahora bien, cuando un líquido alcanza una máxima concentración, este se encuentra en equilibrio con el sólido. Por tanto, se satura y nosotros lo que vamos a hacer es obtener la máxima cantidad del soluto en el sólido o del sólido correspondiente. Lo que nosotros queremos es extraer el soluto del sólido que va a ingresar en la etapa de operación donde se va a proceder a la transferencia de masa. En este caso, vamos a utilizar la relación cantidad de líquido versus los sólidos grandes que nosotros vamos a obtener en la etapa final. Lo que nosotros, o el objeto de cálculo y del diseño de los equipos, viene a justificar que nosotros vayamos a tener los rendimientos de la más alta calidad respecto al soluto. Entonces, en este tipo de operaciones, vuelvo a repetir, lo que nosotros deseamos es extraer la mayor cantidad de soluto de los sólidos que ingresan en una determinada, en la operación correspondiente. Y ese va a ser nuestro fin. Y generalmente en este tipo de operaciones, ¿no es cierto?, vienen a combinarse con otros, por ejemplo, de absorción, otros de destilación, que permitan obtener el soluto con la mayor calidad posible. Entonces, este proceso también, vuelvo a repetir, no es único en la industria. Viene acompañado de los otros procesos o de las otras operaciones de transferencia de masa. Y vamos a tener en el análisis a tres componentes fundamentales, como son el soluto, es decir, el producto que nosotros deseamos obtener. Vamos a necesitar un solvente, el cual nosotros vamos a utilizar para la extracción o acelerar la extracción del sólido en el líquido, y vamos a generar unos residuos a los cuales vamos a llamar inertes. En este caso, en la industria del aceite, la torta de soya viene a ser este concepto. Y en el caso de la industria minera, ¿no es cierto?, la cantidad o cúmulos de tierra que se generan después de la operación de extracción a partir de someter a una gran cantidad de sólidos a un solvente determinado
Ahora, viendo y analizando estas operaciones, genera nomás una gran cantidad, ¿no es cierto?, de contaminación. Por eso la tecnología viene dada con este tipo de operaciones. Y ahí lo primero que se ha hecho en la industria minera es la utilización de membranas que impiden el contacto de la operación en el proceso de extracción de estos minerales con el suelo como tal. Entonces, a partir de esta situación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a obtener un refinado con la mayor concentración y eso nos va a permitir a nosotros tener un producto de alta calidad. Ahora, en la industria de alimentos, para acelerar el proceso de transferencia de masa, generalmente se suele realizar pretratamientos al sólido que va a ser parte del proceso de extracción. Utilizamos agentes convectivos externos para que se pueda acelerar la transferencia de masa, es decir, vamos a utilizar agentes mecánicos para disminuir el tiempo de operación. De esta manera, ¿no es cierto?, evitar la resistencia que existe en interfaz líquido-sólido. Y ahí vamos a nosotros lograr la separación en esta operación. Entonces, ese es el contexto de la aplicación industrial, en este caso de la extracción. Estamos hablando por inmersión en la industria alimentaria. Espero la señal correspondiente para que yo pueda cambiar de presentación y ustedes, ¿no es cierto?, puedan tener el tiempo para copiar, tal vez, y al final tener un material. Solo una persona acabó la presentación, o sea, acabó de copiar la presentación. ¿Los demás? La parte teórica generalmente es un cúmulo, ¿no es cierto? Es un resumen de lo visto en los textos que ustedes tienen a disposición. Entonces, bueno, por eso creemos que es importante que ustedes puedan copiar este resumen y plasmarlo en un cuaderno. Ahora bien, vamos a presentar un cuadro más adelante en donde vamos a mencionar ejemplos de extracción sólido-líquido en la industria de alimentos. Lo más importante es obtener el principio activo o el componente principal de los componentes sólidos. Vamos a ver ahí las corrientes de ingreso y de salida que a partir de ese análisis vamos a nosotros a proceder con el cálculo correspondiente. Entonces, aquí vamos a realizar una serie de cálculos que nos van a permitir a nosotros tener parámetros que nos puedan definir las corrientes correspondientes de entrada y de salida. Bien, ese va a ser el contexto del análisis, ¿no es cierto? Donde vamos a, vuelvo a repetir, ver tres conceptos fundamentales. El sólido que tiene en sí al soluto el cual nosotros queremos extraer, el solvente que vamos a utilizar para que se acelere la transferencia de masa y el componente inerte que vamos a generar a través de la explotación, ¿no es cierto?, de este recurso que viene en una presentación en el estado sólido. Ahora bien, por ejemplo, nosotros en la industria utilizamos este proceso de extracción por inmersión para la producción de soya, perdón, para la producción de oleoresinas a partir de la soya, maíz, para la o en la producción de azúcares a partir de la remolacha o caña de azúcar. Vamos a ver este tipo de operaciones eh, en la industria de la obtención de café, de producción de café, en la producción de colorante a través de material vegetal,
La vainilla y que se somete a este tipo de extracción a través de la materia prima que se produce en regiones tropicales eh, y otros compuestos, ¿no es cierto?, de mayor operación y proceso que nos van a permitir utilizar la materia prima que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, o podemos producir. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Santa Cruz y La Paz? Porque nosotros, ¿no es cierto?, teniendo los territorios adecuados, no podemos tener una industria de soya o una industria de producción de maíz. Los suelos en el norte de La Paz dan para este tipo de producción. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener, por ejemplo, una industria de aceites en el departamento de La Paz? ¿Cuál es el criterio suyo como ingenieros industriales para que veamos esa diferencia? ¿Por qué el departamento de La Paz, teniendo los recursos que tiene, no está produciendo o no está logrando industrializar sus recursos naturales? En este caso hablo de los aceites. ¿Alguien me puede comentar al respecto de esta situación? Ingenieros industriales, ¿por qué no somos industria en el departamento de La Paz? ¿Por qué no tenemos grandes industrias que logren transformar nuestra materia prima? ¿Cuál es eh, la principal tarea que nosotros deberíamos realizar para realmente mejorar nuestra industria en el departamento de La Paz? Y cuando hablamos, por ejemplo, de producción de aceite y hablamos de extracción sólido-líquido, un referente a analizar viene a ser, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz, que tiene la producción de materia prima, tiene la tecnología para tratar esta materia prima en un proceso de extracción sólido-líquido por inmersión para producir aceite. Bueno, ustedes decían, el solvente o el disolvente que se utiliza en este caso es el hexano, muy bien dicho, pero ahora bien, ¿por qué nosotros teniendo el territorio adecuado no podemos tener una industria como tal en nuestro departamento? ¿Qué es lo que está faltando? Criterios, por favor, antes de que podamos continuar. ¿Por qué? No solamente vamos a analizar el cálculo, como ingenieros industriales debemos de analizar cuál es el entorno de nuestro fracaso industrial en el departamento de La Paz. No estamos logrando transformar nuestra materia prima. Ustedes tienen el conocimiento necesario para importar tecnología, analizar procesos, determinar balances mágicos, determinar rendimiento, obtener un valor, un producto con valor agregado que el mercado apetezca. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este contexto de la industria? ¿Y por qué estamos estudiando ingeniería industrial? ¿No es cierto? Si eh, la mayor cantidad de industria que nosotros analizamos, ¿no es cierto?, no se encuentra en nuestro departamento. ¿Hay algún criterio, visión política, visión económica, visión social al respecto? Adelante, Juan José. Y que tal vez puede ser la temperatura, porque ya es un poco más alto y también el factor de la presión y la humedad. Y también puede ser la parte social, ya que aquí más que todo hay conflictos y la vez que he ido a Santa Cruz es un poco más suelto las personas de allá y también por las políticas que tienen en fortalecer a las industrias en Santa Cruz y que en La Paz falta. Ah, muy bien. Hay una presentación y una disertación excelente. Adelante, el siguiente compañero que dijo o levantó la mano. Eh, Inge, otro punto de vista también puede ser que nuestras fronteras por el lado del Departamento de La Paz no están tan interesadas en esos aspectos, porque si vamos al lado de Desaguadero, la gente más va a vender sus productos allá que, que hacer industria, digamos. Por el otro lado, en Santa Cruz, las fronteras que tiene con Brasil y Paraguay impulsan más su exportación de productos como soyas o agricultura, más que todo, ¿no? Sí, Siento que por eso, y también la geografía de La Paz
como es accidentada, dificulta más que todo el crecimiento de nuevas industrias. Eh, como en Santa Cruz es más cálida y también es plana, Ajá. favorece la fácil transportación de los productos. Bueno, son criterios bastante valederos. En el departamento de La Paz, los habitantes nos hemos olvidado de lo más importante, que es producir, por ejemplo. No tenemos una cultura empresarial. Nosotros tenemos una cultura más de comercio y de transporte. Ah, y por ser la capital administrativa del país, ¿no es cierto? Tenemos en el contexto económico la mayor cantidad de empleados públicos que se pueda tener. Entonces, en el departamento de La Paz, el principal obstáculo que nosotros tenemos es que nos hemos olvidado de producir. Más somos funcionarios públicos, nos dedicamos al transporte y al comercio. Entonces, otro de los factores que viene a analizar esto es nuestra carencia de formación en el ámbito empresarial. Si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a realizar cierta práctica, por ejemplo, de producción y comercialización de algún producto más adelante, se van a dar cuenta que no tenemos un enfoque claro de lo que es el marketing y las ventas. Eh, no tendemos a producir grandes cantidades para mercados de alta gama y ahí nuestro mayor defecto. Pero con los conceptos de industria, procesos de transformación, aplicaciones de las operaciones unitarias, esperemos que ustedes tengan claro y cuando vayan a desempeñar sus funciones ya laborales puedan, ¿no es cierto?, ser parte de la solución de este contexto negativo que nosotros tenemos. En este contexto, más adelante, por ejemplo, se vienen las elecciones subnacionales y básicamente nadie de los candidatos tiende a mostrarnos la solución de qué tipo de departamento es que queremos ser. Tenemos el potencial para la producción orgánica, tenemos el potencial para la producción convencional. Nos faltan más ingenieros que puedan ofrecer soluciones y, ¿no es cierto?, podamos cambiar de la forma de comercialización de la producción industrial que tenemos o que vayamos a tener en puestitos de venta, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Yo produzco en cierta cantidad productos como frutas, por ejemplo, ¿no es cierto? De los valles del Uribay, Inquisibi y demás, podemos obtener duraznos, uvas, higos, peras, en sus distintas variedades. Pero lo que hacemos es vender este tipo de producción en kioscos, en donde vamos a vender simplemente unidades o kilogramos. No estamos tan acostumbrados en proporcionar a la industria grandes cantidades de materia prima y estas puedan ser transformadas. Por ejemplo, los duraznos, ¿no es cierto? Deberíamos de poder homogenizar su producción en la materia prima, transportarla a un lugar donde esta pueda ser transformada en pulpa y la pulpa pueda ser vendida al exterior. Entonces, nosotros nos estamos sumiendo en un contexto de venta por o en pequeñas cantidades, en comercio informal, donde la caserita de los mangos te ofrece cierto producto a cierto precio o al doble de lo que se ofrecería tal vez en un supermercado. Entonces tenemos esa cultura que no nos permite todavía ver un ámbito empresarial en nuestro territorio. Bien, entonces, ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que facilitan y complementan la extracción sólido-líquido? Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la temperatura
habíamos hablado ¿de qué componente más? El componente convectivo, como es la agitación para acelerar este proceso de transferencia de masa. ¿De qué más hemos hablado, señoritas y jóvenes? Del pretratamiento, ¿no es cierto?, de los sólidos que vayan a contener el soluto correspondiente. Y ahí vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto?, de lo que debemos nosotros saber para tener un mejor rendimiento en este tipo de operaciones. Entonces, ahí tenemos un pretratamiento de la materia prima, eh, por ejemplo, para la obtención de aceite de palta y aceite de coco, podemos nosotros proceder a su deshidratación. Eh, Podemos nosotros, en otro tipo de especies, ¿no es cierto?, poder mecánicamente triturarlas, ¿no es cierto?, en donde obtengamos nosotros partículas de menor tamaño. En el caso, por ejemplo, ahora han aparecido lo que refiere a productos orgánicos desechables, y ahí podemos nosotros poder ver su reestructuración. Eh, a partir de ese pretratamiento nosotros podemos ver lo que es o denotar la extracción como tal. Vamos a proceder con la desolventación, en este caso que es la eliminación del disolvente que sale en el extracto para su reutilización. En la industria, los elementos básicos no se desechan, se procede a su tratamiento, ¿no es cierto?, para que estos puedan ser reutilizados y finalmente, ¿no es cierto?, los productos que vayamos a obtener almacenados y distribuidos con la calidad que los mercados así los requieren. La industria del cobre ha generado mucha economía en el país de Chile, y nosotros estamos aún peleando por quién o qué país vamos a necesitar o con qué país nosotros vamos a explotar, por ejemplo, un recurso natural que tenemos, ¿no es cierto?, como es el litio. En cambio, otros países tienen bien en claro qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto?, con su industria. Nosotros todavía estamos analizando eh, qué es lo que podemos hacer, ¿ya? Entonces, ahora bien, eh, los tipos de extracción sólido-líquido. Nosotros en este contexto vamos a hablar de la lixiviación. Cuando retiramos un soluto deseado en el proceso o en la operación. En este caso, en la minería, nosotros tenemos elementos de gran cuantía como el cobre, el oro y demás metales que se encuentran en la tierra. Entonces, ese es el soluto deseado. Este lo vamos a someter a un proceso de extracción sólido-líquido, el cual se denomina lixiviación. Y a partir de los componentes orgánicos, por ejemplo, los aceites a partir de las semillas de soya, ¿no es cierto?, que mencionaban anteriormente, estos por un proceso de extracción sólido-líquido por inmersión, viene a denominarse también un proceso de lixiviación. Eh, el otro es el lavado, cuando le quitamos nosotros componentes no deseados que se encuentran dentro del soluto. Al lavado o el lavado se asemeja básicamente a lo que nosotros hacemos eh, cuando trabajamos el fin de semana en nuestras casas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega el fin de semana? Y no me digan dormir.
Bueno, creo que en el caso de ustedes es dormir. Pero ¿qué es lo que hacemos los papás cuando llega el fin de semana? Ir a la discoteca, ingeniero. Bueno, Inge, yo aprovecho los domingos para hacer limpieza y lavar mi ropa. Entonces, el lavado se asemeja al segundo tipo en el proceso de extracción. Cuando quitamos los componentes no deseados, entonces cuando nosotros sometemos en el proceso de extracción sólido-líquido, el ejemplo más básico es el lavado de nuestras prendas de vestir, por si acaso. El lavado en el cual vamos a nosotros quitar, ¿no es cierto?, las partículas de tierra, las partículas de suciedad que se han impregnado en nuestras prendas de vestir. Y ahí nosotros vemos lo que son o quitamos ahí los componentes no deseados. Bien, entonces esos son los tipos de extracción sólido-líquido que vamos a proceder a su análisis y su cálculo, haciendo más énfasis en el proceso de lixiviación. ¿Está bien? Ahora, en este proceso nosotros podemos controlar tres factores. El tipo de solvente que vamos a utilizar, el genérico sigue siendo el agua y el más económico, ¿ya? Pero, por ejemplo, para la extracción de aceites tenemos otros solventes como el hexano. Y para la extracción de componentes, bueno, de elementos deseados en minería, incluso otros productos, ¿no es cierto?, que son ácidos, que vayan a extraer el soluto que nosotros requerimos de una cantidad de tierra, ¿ya? Entonces, y otro componente que podemos nosotros determinar es la partícula del sólido que vamos a someter al proceso de extracción. Es decir, sometemos nosotros a un pretratamiento en donde vamos a disminuir el tamaño de las partículas para obtener un mayor rendimiento. Por ejemplo, en el proceso de producción de aceite se procede a la trituración de las semillas, ¿no es cierto?, de soya, para que nosotros en el proceso de extracción, en el contacto con el solvente, podamos tener un mayor rendimiento. Entonces, ese tipo de factores nosotros vamos a controlar en el proceso de extracción sólido-líquido, en este caso por lixiviación. Nosotros vamos a utilizar para este trabajo o para este proceso extractores, o sea, los vamos a denominar así. El trabajo o la operación se puede realizar en una sola etapa o dependiendo de la pureza y, ¿no es cierto?, de la calidad que nosotros vayamos a obtener o el mercado requiera del producto, podemos, podemos utilizar más etapas, ¿no es cierto?, de las que se requieren. Entonces, ahí vamos a nosotros trabajar en una o en N etapas. La cantidad de etapas a las cuales nosotros vayamos a someter al soluto va a definirse por la calidad del producto que al final nosotros vayamos a obtener. Ahora bien, lo que nosotros debemos de hacer es agotar la cantidad de soluto que se encuentra dentro del sólido. O sea, vamos a extraer la mayor cantidad de soluto de ese sólido que vamos a someter a tratamiento en el proceso de extracción. Es por eso que, por ejemplo, en la torta de soya, que al final nosotros tenemos a partir de la extracción en el proceso de producción de aceites, ¿no es cierto? Básicamente ese residuo se utiliza como alimento balanceado para ganado. Entonces, a ese punto es donde tenemos que llegar. Y en minería, básicamente esa tierra que sobra al final, ese inerte al cual hemos denominado, ¿no es cierto?, no tenga mayores componentes de los deseados. ¿Ya? Y se genera grandes cantidades, ¿no es cierto?, de tierra en este tipo de regiones. Ahora bien,
Este es el modelo básico al cual nosotros vamos a hacerle el análisis en un sistema de extracción. Este que ven ustedes en pantalla presenta de 1 a n etapas. Ahora bien, nosotros vamos a tener 2 puntos de entrada y 2 puntos de salida. ¿Ya? Entonces, acá, por la parte inferior de entrada, nosotros lo que vamos a tener es una alimentación. Mientras van copiando ustedes la figura en sus cuadernos. Por acá se va a proceder a la alimentación. Luego, nosotros vamos a someter esta alimentación con un solvente, el cual va a ingresar por la parte superior. Entonces, en este caso, nosotros vamos a alimentar a la operación con un solvente. Entonces, esas dos variables son las de ingreso. Ahora bien, vamos a tener otros dos componentes de salida. En la parte superior derecha nosotros vamos a tener y vamos a denominar a este componente extracto. Ya. Vamos a analizar enseguida la peculiaridad de cada uno. Y en la parte inferior nosotros vamos a tener lo que es el refinado. Ahora bien, podemos someter nosotros a la alimentación, que va a contener, ¿qué componentes va a tener la alimentación en fracción másica? Va a tener al soluto a un porcentaje de soluto, va a tener a un porcentaje de solvente y un porcentaje en masa de un inerte. Entonces, a la letra A, vamos a manejar indistintamente A mayúscula o A minúscula, por favor. A va a representar al soluto, S va a representar al solvente y C va a representar al inerte. Cuando nosotros analizamos la alimentación, ¿no es cierto?, en la operación como tal, en el proceso, vamos a tener los tres componentes. A ver, imaginémonos que nosotros estamos en la industria minera y queremos proceder a la obtención de un producto, en el caso del cobre, ¿no es cierto?, a través de un proceso de lixiviado en un sistema de extracción sólido-líquido. Entonces, toda esa cantidad de tierra que nosotros tenemos a disposición para su tratamiento va a tener tres componentes. Va a tener el soluto, en este caso puede ser la cantidad de cobre que nosotros queremos extraer de ese cúmulo de tierra. Puede tener o puede estar acompañado de un solvente. Ya, generalmente cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos ponemos a cavar tierra y en época de lluvia, la parte superior está seca, ¿no es cierto? Contiene absoluto. Pero cuando empezamos con la operación,
y vayámonos adentrándonos dentro de la excavación, podemos ver tierra húmeda. Entonces, puede tener ese suelo o esa alimentación, cierta cantidad de solvente, en este caso puede ser agua. Y la mayor cantidad, ¿no es cierto?, viene a estar definida por el inerte, es decir, la cantidad de tierra dentro del cual va a estar el soluto, y esta tierra puede estar húmeda o no. Entonces, a esos tres componentes, ¿no es cierto?, son los que van a formar nuestra alimentación. Ahora bien, vamos a nosotros someter a esta alimentación de la materia prima con un solvente, es decir, vamos a rociar con un componente químico, con un compuesto químico, como en el caso de las operaciones mineras, o como en el caso de las operaciones de transferencia de masa por extracción sólido-líquido con aceites. En este caso puede ser un solvente como el hexano o el agua. Entonces, vamos a proceder. Ahora bien, ese componente también va a estar definido, ¿no es cierto?, por la cantidad de soluto o por un porcentaje de soluto y el porcentaje del solvente. Bien, entonces, si aprecian ustedes el gráfico, ¿no es cierto?, pueden notar que en la parte inferior de la operación, ahora viene lo que se denomina el refinado. Y en el refinado también vamos a tener un porcentaje en masa de soluto, porcentaje en masa de solvente y un porcentaje en masa de inerte. Entonces vamos a tener también esos tres componentes. Y solamente en la parte inferior tenemos a los tres componentes, ¿no es cierto?, descritos. Y en la parte superior de salida nosotros vamos a tener un extracto. Ahí vamos a tener un porcentaje de soluto y un porcentaje de solvente. Entonces, en una primera instancia, ese va a ser el objeto de nuestro análisis. Ya, entonces este sistema de extracción, dependiendo de la calidad de producto que yo quiera tener, ¿no es cierto?, va a determinar la cantidad de operaciones dentro del proceso. Puede ser una operación, dos operaciones. Si yo quiero mayor calidad, puedo recurrir hasta N operaciones. Ahora bien, esto también viene determinado por el factor de calidad del producto, por el factor de ley del producto que yo quiero encontrar y que es requerido por el mercado. Entonces, puede ser una, dos, tres o cuatro etapas en la fase de operación. Eso lo vamos a definir, ¿no es cierto?, en las operaciones de carga. Todo este sistema de extracción, si se vuelve, ¿no es cierto?, una unidad básica del extractor, viene a ser representada por el siguiente esquema. Repetimos, AA, ¿no es cierto?, a la variable A, ya sea mayúscula o minúscula, la vamos a denominar soluto. Ese va a ser el disolvente y C va a ser el inerte. En estos sistemas se utiliza la fracción de masa, por favor. Tenemos las cuatro líneas en donde dos son de entrada. En la entrada podemos ver a la alimentación y al disolvente, y en la salida al extracto y al refinado. Y ya más adelante me van a ir entendiendo a qué hago referencia con estas variables. Muchas veces
la alimentación solamente viene definida por la cantidad de soluto y la cantidad de inerte, ¿no es cierto? Siendo así que la cantidad de solvente en este caso tiende a ser 0, ¿ya? Tomen en cuenta esta situación. Y la cantidad de disolvente, ¿no es cierto? También simplemente véase representada por la cantidad de solvente. En este caso, si no existe acá soluto, es que el componente o el disolvente es puro. Ahora bien, en el extracto siempre vamos a nosotros ver una cantidad de soluto y una cantidad de solvente. Y en el refinado, nosotros vamos a apreciar a los 3 componentes: soluto, solvente e inerte. Entonces, señoritas y jóvenes, de esa manera es que vamos a trabajar en el cálculo correspondiente. ¿Entendido hasta ahí? Bien. 5 personas entendieron, ¿y los demás? Gracias. Ahora bien, este va a ser el sistema que vamos a utilizar. Vean, la alimentación, ¿no es cierto?, siempre va a tener el valor de L sub 0. La alimentación siempre va a tener el valor de L sub 0. Y las fracciones correspondientes, ¿no es cierto?, van a venir con ese favor. En la alimentación siempre vamos a tomar nosotros a L sub 0. Ahora bien, si tenemos una, dos o n etapas, ¿qué es lo que vamos a tener en la etapa final? Es decir, en el refinado. Vamos a tener. Y a todas las fracciones correspondientes, ¿no es cierto?, con este tipo de número. Nosotros vamos a trabajar con la denominación, no n hace la referencia al número de etapas pueda tener cierta operación. En la parte superior al extracto, ¿no es cierto?, lo vamos a denominar con un sub a 1. Entonces, es 1. Ahí vamos a tener nosotros la fracción más aquí el sub 1 a la fracción del nosotros a utilizar. Entonces, ahora bien, esa va a ser que nosotros vayamos a utilizar dependiendo de las etapas a las cuales vamos a someter nosotros el sólido en el proceso de extracción sólido-líquido, ¿no es cierto? Vamos a denominar con un subíndice n más 1.
y a los correspondientes de tal manera. Entonces, esa va a ser la etapa en el subunit. Entonces, es en masa de sistema, ¿no es cierto? Se utiliza cuando nosotros vayamos a trabajar con múltiples etapas. Eh, para comercializar el producto que yo he obtenido en el proceso de lixiviación. ¿Cuál etapa sería la más importante? ¿Dónde yo miraría mis ojos para determinar si efectivamente el componente que he obtenido en un proceso de lixiviación en extracción sólido líquido sea de acuerdo a las características que tengo? ¿En cuál etapa? ¿La alimentación, en el solvente, en el refinado o en el extracto? ¿Cuál dato mirarían para tener una mejor referencia de lo que nosotros vayamos a analizar y si queremos comercializar o vender este producto como tal, dónde me fijaría? En el extracto, ingeniero, ¿Por qué? porque se supone que ahí está el componente más concentrado y es lo que queremos vender o producir. Muy bien. Entonces, eso nos va a ir disipando un poco de lo que nosotros queremos hacer en esta etapa. Y básicamente esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? En el video que han visto, eh, en el proceso de lixiviación que se ha demostrado. Tenemos la alimentación, ¿no es cierto? La cual se apila, digámoslo así, el solvente que viene dado por la distribución de las cañerías y de ahí se procede al lixiviado, ¿no es cierto? Este solvente arrastra la mayor cantidad de producto. Ahora bien, ese extracto va a, ¿no es cierto?, a someterse a otro proceso, pero generamos un refinado, en este caso, el que tiene la mayor cantidad de inerte. Entonces, esas 4 líneas vamos a ver en este contexto de operación. ¿Se ha entendido? Ahora podemos proceder al cálculo de las variables que vamos a analizar. Listo. Ajá. Ya.
Ahora bien, vamos a generar, por favor, los balances correspondientes. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo a la alimentación, ¿ya? Alimentación. Estamos analizando una sola etapa. Posteriormente voy a tener lo que es el solvente que voy a utilizar, ¿no es cierto?, en la operación. Ambos ingresan en el sistema y ¿qué es lo que sale por el concepto básico de transferencia de masa y lo que nos dice la, digámoslo así, la norma que hace referencia a la conservación, ¿no es cierto? Diciendo que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, en la salida nosotros vamos a tener al refinado y vamos a tener al extracto. ¿Ya? Esas 4 líneas se van a presentar. A partir de eso, yo voy a generar mi primera igualdad, el balance general. Y el balance general estará dado por todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. Entonces, en un reactor sencillo va a ser igual a L0 más B2. Esto va a ser igual a L1 más B1. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la primera ecuación de balance que yo voy a utilizar para el cálculo de las variables correspondientes. Después, como en el anterior caso, viene el balance del soluto. Balance del el balance del soluto. Y el balance del soluto hace referencia a qué? X sub A, ¿no es cierto?, es el soluto. Entonces, acá voy a tener, ¿a qué cosa? X sub A sub 0 por L0 más Y sub A, que es el soluto, ¿no es cierto?, que está en el solvente, sub 2 por B2 va a ser igual a qué? A el soluto que se encuentra en el refinado. En este caso, X sub A sub 1 por L1 más Y sub A sub 1 por B1. Ese va a ser el balance del soluto. Ahora bien, vamos a generar lo que viene a ser el balance del solvente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Balance del solvente. Entonces, en el balance del solvente también voy a tener lo siguiente. A X sub S, pero en este caso, X sub S sub 0 en L0 más Y sub S en 2 por B2. Este va a ser igual a
X sub S en 1 por L1 más Y sub S en 1 por B1. Entonces, ese va a ser el balance o esa relación va a definir el balance del solvente. Ahora vamos a ver el balance del inerte. ¿Me permiten un momento, por favor? De entrada. Entonces, pueden cambiar ustedes esa terminología. Les vamos a borrar aquí. Eh, analizando en este caso al soluto. Flujo de salida sobre el flujo o los flujos de entrada. Entonces, analizando al soluto, tenemos que los flujos de salida, ¿no es cierto?, se encuentran en el extracto. Y ahí va a estar dada por YA sub 1 por B1. Y el flujo de salida, ¿no es cierto?, tenemos dos, a la alimentación y al solvente. Y vamos a obtener esa relación. Ya, vamos a empezar a numerar con el marcador la cantidad de ecuaciones que tenemos. Entonces, esta va a ser la relación número 1, el balance del solvente, la relación 2, el balance del soluto, la relación 2, el balance del solvente, la relación 3, y el balance del inerte, la relación 4. Y el balance de rendimiento, ahora la vamos a denominar como 5. Entonces, hasta el momento hemos generado 5 balances. Ahora bien, vamos a generar el balance de detención. Y este va a estar dado por ¿qué? El balance de retención. Y el balance de retención va a estar dado por el refinado y se va a denominar K, o va a tener, ¿no es cierto?, ese denominativo. Ahora bien, vamos a proceder con esto. Vamos a denominar K al refinado. ¿Y por qué relación va a estar dada el refinado? Donde nosotros tenemos, bueno, va a estar en función a las variables que tengamos en el refinado. Entonces, solamente vamos a analizar, ¿no es cierto?, en la salida del flujo inferior. ¿Y ahí qué vamos a tener? A XA1 por L1 más XS1 por L1 sobre, si en la parte del numerador nosotros habíamos analizado al soluto y al solvente, ¿qué nos queda por analizar? Al inerte. Entonces acá yo voy a tener XA
C sub 1 por L1. Entonces, el balance de tensión va a estar analizado en el definado y va a ser la relación entre la cantidad de disolución compuesta por el soluto y el solvente, dividido entre la cantidad de inerte que se tiene en ese flujo de salida. Entonces, nosotros vamos a expresar a este como el balance número 6. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya hasta ahora, miren, estamos trabajando con 6 ecuaciones. Realmente se hace un análisis exhaustivo en esta operación. Y es por eso que debemos nosotros aprender estas relaciones y dominarlas para el cálculo correspondiente. Ahora bien, tenemos una séptima relación que es el balance de equilibrio. En el balance de equilibrio, nosotros vamos a tomar en cuenta a lo que se analiza en el extracto y en el refinado en función a dos componentes que van a ser el soluto y el solvente, dejando fuera al inerte. Entonces vamos a proceder de esta manera. Esta relación va a ser la relación número 7. ¿Ya? Entonces, vamos a presentar de esta manera esta relación. YA sub 1, que es la fracción de soluto, por B1. En este caso, la multiplicación nos va a otorgar a nosotros la cantidad, ¿no es cierto?, de soluto en ese flujo de salida. Entonces, y en el extracto, permítanme hacer algo, por favor. Analizamos el balance de equilibrio entre el extracto y el refinado, sin tomar en cuenta al inerte. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a Y de A1 por B1 entre Y de A1 por B1 más el total, ¿no es cierto? Y de S1 por B1 va a ser igual a lo que tenemos nosotros en el refinado respecto al soluto. X de A1 por L1 dividido entre el total que viene a ser representado por el soluto y el solvente. XA1, XA sub 1 por L1 más XS1 por L1. Entonces, ese va a ser el balance de equilibrio. Y finalmente vamos a generar una octava relación, ¿ya?, que va a estar dada
por la sumatoria de todas las fracciones. Entonces, acá vamos a tener la sumatoria de las fracciones. En el definado, por ejemplo. En el definado vamos a tener nosotros que XA sub 1 más XS 1 más XC 1. La sumatoria de las fracciones siempre tiene que dar un valor igual a 1, ¿verdad? Entonces, y eso contempla a los 4 flujos, ¿no es cierto? Tanto de salida como de ingreso. Entonces, sobre esta primera etapa, ¿no es cierto? Sobre este primer gráfico con una etapa, nosotros vamos a proceder a realizar los cálculos correspondientes. Preguntas hasta ahí. ¿Se ha entendido en clase lo que hemos tratado de explicarles? Wow. Por favor, sobre este análisis van a realizar ustedes la primera práctica, ¿ya? Copien, por favor, el enunciado. Esa va a ser la práctica número. ¿Qué número de práctica nos toca? Dice el enunciado. 500 kilogramos de un mineral de cobre de composición 12% de sulfato de cobre, 3% de agua y 85% de inerte. Se somete a extracción con 3.000 kilogramos de agua. En un contacto sencillo, la cantidad de disolución detenida por los sólidos es igual a 0,8 kilogramos sobre kilogramos de inerte. Calcular los componentes del flujo superior o extracto y del flujo inferior o refinado. Las cantidades de extracto y de refinado, el porcentaje de sulfato de cobre extraído. Con las relaciones previamente mencionadas, se procede al cálculo correspondiente. Preguntas, señoritas y jóvenes, antes de que terminemos la clase del día de hoy. Como verán, la parte teórica es muy densa. Realmente en los textos analizados se tiene mucha bibliografía, pero como se trata de un curso acelerado en donde hemos o estamos comprimiendo gran parte de la información, creo pertinente, ¿no es cierto?, el resumen correspondiente y por sobre todo la aplicación práctica mediante la realización de ejercicios. El día de mañana vamos a proceder, ¿no es cierto?, con la realización de muchos ejercicios. Vamos a elaborar, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la aceleración de los mismos. Lo que quiero que hagan ahora ustedes en su práctica es la utilización de todas estas relaciones para que puedan hallar los flujos correspondientes, sus concentraciones, es decir, la fracción, ¿no es cierto?, que le corresponde al soluto, al solvente y al inerte. Entonces,
en esa va a consistir, o en eso va a consistir la práctica para el día de mañana. Mañana yo les voy a enseñar otra forma de acelerar la resolución y el análisis. Y vamos a empezar o vamos a continuar con lo que se refiere a los sistemas en múltiples etapas, que también tiene su análisis y tiene su propia forma de resolución. Preguntas. Velasco, yo sé que quieres preguntar. Velasco, ya estás tomando el café y viendo la novela. María Zené, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. ¿Podemos realizar la práctica correspondiente? Sí, para mañana iba a mandar un enlace para subirlo, ¿no? Sí. Está bien, Inge. Cristian Mauricio, Sí, que todo claro por el momento. Para mañana voy a muy bien. Nicola Alejandra, plantear preguntas para mis dudas. muy bien. Nicola Alejandra, Sí, Inge, se entendió. gracias. Si mañana proceden ustedes o si hoy proceden a realizar el ejercicio, mañana vamos a tener, ¿no es cierto?, una forma más acelerada de resolución de este tipo de problemas. Así que les sugiero a cada uno de ustedes que resuelva, ¿no es cierto?, con las relaciones enviadas el ejercicio correspondiente. Bien, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Por favor, adelante con la pregunta. Ingeniero, buenas John, tardes. ¿cómo estás? Quisiera Dime. confirmar si mañana se realizará nuestra exposición del grupo 3. Tengan listo el material. A partir del ejercicio que ya estamos nosotros presentando en pantalla, vamos a proceder a complementar con su exposición. Entonces, tengan listo el material, por favor. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bien, con eso terminamos la clase del día de hoy. Señoritas y jóvenes, buenas tardes y espero que se haya logrado el objetivo que pretendemos, que conozcan lo que se refiere a este tipo de operaciones. Buenas tardes, hasta el día de mañana. Gracias por su atención. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.